Bien. Bueno, ahí está grabando. Bueno, entonces, como decíamos, la idea de hoy es desarrollar el capítulo 8 de la teoría pura del derecho de Kelsen. Ahora sí vamos a compartir pantalla. Eve y Barbie, si están atentas, si se incorpora alguien y no lo veo. Dale. No sé qué es esto. Bien. Bueno, a ver. Este. Aparece la presa. Ahí estamos. Bien, ¿les aparece? ¿Ven la presentación? Sí, perfecto. Bueno, entonces, el capítulo 8 se llama El dualismo en la teoría del derecho y su eliminación. Y nos va a decir Kelsen que el iusnaturalismo, escuela con la que discute Kelsen a lo largo de toda su teoría pura del derecho, es dualista. Lo que significa que va a distinguir dos órdenes. Y acá esto no lo dice así acá, sino que este es un resumencito de lo que viene ahora en este capítulo y en próximos capítulos, que es que el iusnaturalismo va a distinguir entre el derecho natural y el derecho positivo, dos órdenes, derecho natural y derecho positivo, entre derecho objetivo y derecho subjetivo, entre derechos personales y derechos reales, entre persona física y persona jurídica. Estos 4 puntos los vamos a ver ahora en el capítulo 8, entre derecho público y derecho privado, y entre Estado y derecho, que estos dos últimos puntos, el 5 y el 6, lo vamos a ver en otro capítulo del libro. Pero ya acá se los resumo. Cuando nos hablamos de los dualismos de la teoría tradicional o del iusnaturalismo, nos estamos refiriendo a estos 6 dualismos, a estas 6 distinciones que efectúa el iusnaturalismo. Y entonces vamos a empezar a desarrollar la primera distinción entre derecho natural y derecho positivo, que ustedes ya conocen. Nosotros cuando vimos iusnaturalismo, justamente planteamos que el iusnaturalismo distingue, ¿se acuerdan?, entre derecho natural y derecho positivo. Entonces, Kelsen nos va a desarrollar esta primera cuestión. El iusnaturalismo se basa en el dualismo entre derecho natural y derecho positivo. Para el iusnaturalismo, dice Kelsen, la naturaleza se asemeja a la sociedad. ¿Se acuerdan que esto ya lo vimos? Lo vimos la clase anterior. La naturaleza, dice Kelsen, le da a la naturaleza, el iusnaturalismo, funciones legislativas. Una naturaleza dotada de inteligencia y voluntad, un orden establecido por un ser sobrehumano, una autoridad a la que el hombre debe obediencia. ¿Qué es esta idea que está planteando acá Kelsen? Que es un poco reiteración de lo que ya veíamos en la clase anterior. Kelsen, ¿se acuerdan que distinguen entre naturaleza y sociedad regida por principios distintos? La naturaleza regida por el principio de causalidad, y de causa y efecto, y la sociedad regida por el principio de imputación, en donde entre la condición y la consecuencia hay una norma positiva creada por una autoridad humana o sobrehumana, y donde no interviene en la sociedad, la naturaleza, sino justamente son los hombres o los dioses los que van a establecer
esta relación entre la condición y la consecuencia. En cambio, nos va a plantear que el iusnaturalismo, ¿no?, busca establecer normas en función de la naturaleza. Por eso esta identificación naturaleza-sociedad. Va a buscar que las normas creadas por los hombres coincidan con el derecho natural, coincidan con la naturaleza. Van a pensar que los hombres tienen que crear normas conforme a lo que dice la naturaleza. Así, esta naturaleza tiene funciones legislativas, está dotada de inteligencia y voluntad, justamente una autoridad a la que el hombre le debe obediencia. El hombre que crea las normas, para el iusnaturalismo, tiene que debe obediencia a la naturaleza. Al momento de crear las normas, tiene que actuar conforme a lo que dice la naturaleza. Y ahí, por ejemplo, pensando en los trabajos de principio de año, pensando en por ejemplo, la cuestión de el matrimonio igualitario, podemos decir, ¿no?, o desde el iusnaturalismo se podría decir, vinculado a lo que ustedes trabajaban, que justamente lo natural es que el matrimonio sea entre un hombre y una mujer. Y por lo tanto, como lo natural es que el matrimonio sea entre un hombre y una mujer, los hombres que crean las normas tienen que adecuarla a la naturaleza, tienen que adecuarla a eso natural. Entonces, la naturaleza terminaría teniendo funciones legislativas. Nos hace un desarrollo y medio histórico de cómo esta asimilación de la naturaleza y la sociedad se da a lo largo de la historia, y nos habla, por ejemplo, del animismo en las sociedades primitivas, ¿se acuerdan que ya lo dimos? En donde espíritus o almas se encuentran en las cosas o detrás de ellas, ¿se acuerdan? El pensar, ¿no?, que hay una interpretación social de la naturaleza, lo que vimos en el primer capítulo de la primera clase. Un segundo momento en donde los diversos espíritus son reemplazados por un solo Dios, cuya voluntad justa y todopoderosa se manifiesta en la naturaleza, y hay un derecho natural religioso, y un derecho divino, eterno e inmutable. Este es el naturalismo teológico del que hablaba en su momento Carlos Nino, en el texto que vimos del naturalismo, y otra etapa en donde el derecho natural tiene su origen en la razón humana, y un naturalismo racionalista del que hablaban Carlos Nino. Entonces, acá lo que estamos haciendo un poco es un repaso de la idea del iusnaturalismo. Sin embargo, Kelsen va a criticar al iusnaturalismo. Como les dije, critica a lo largo de su obra a la teoría tradicional o al iusnaturalismo. Y nos va a decir que el iusnaturalismo no hace la distinción entre naturaleza y sociedad, y entre principio de causalidad y principio de imputación, que es la distinción que él plantea. Para Kelsen, la naturaleza es, ¿no? La naturaleza es causa-efecto. El ejemplo que ponían algunos en el trabajo y que es lo que charlamos acá en la primera clase. Si el metal le ponemos calor, el metal se dilata. Estaba trabada las palabras. Entonces, si al metal le ponemos calor, el metal se dilata. Causa y efecto. La naturaleza es. Las cosas que suceden en la naturaleza suceden. En cambio, la sociedad, el derecho, la moral, la religión, deben ser. Y como decíamos, este deber ser no es un deber ser moral, sino un deber ser vinculado a la imputación de lo que consideramos valioso o no, y que por lo tanto creamos una norma. En el caso de la sociedad, el derecho, la moral y la religión no es por naturaleza
sino que la relación entre la condición y la consecuencia depende de que lo que los hombres consideren valioso o no. De ahí decíamos que por una conducta humana se puede establecer una pena, se puede establecer una sanción, o se puede establecer, como decía mi querida Isabel Fernández Acevedo, el que realice determinada conducta, ¿no? Se le puede dar una tortita de cumpleaños. O sea, los hombres van a ser los que determinan si la conducta humana es valiosa o no, más allá o independientemente de lo que diga la naturaleza. Independientemente de que se considere natural que el matrimonio sea entre un hombre y una mujer, los hombres, al crear la norma positiva, no tienen por qué ir con coincidir con esa naturaleza, porque son dos órdenes normativos distintos. Un poco repasando lo que veníamos hablando en las clases anteriores. Entonces, y acá seguimos con la misma idea. Este dualismo entre derecho natural y derecho positivo supone un derecho natural que es perfecto, que es justo, establecido por una autoridad sobrehumana, un derecho natural, acuérdense, como veíamos en su momento con Carlos Nino, ¿no? Principios morales y de justicia universalmente válidos, asequibles a la razón humana, y un derecho positivo, derecho opuesto, imperfecto, creado por los hombres. Entonces, el naturalismo le da importancia al derecho natural por encima del derecho positivo, ahí como está en el dibujito. El derecho natural se encuentra por encima del derecho positivo. Y por lo tanto, la validez o la justificación del derecho positivo para el naturalismo está en su coincidencia con el derecho natural. ¿Se acuerdan que una de las preguntas de uno de los prácticos que hicimos en la primera parte del año era cuándo es válida una norma jurídica o el derecho para el naturalismo? Y la respuesta correcta, o la respuesta que se diría, ¿no?, desde el naturalismo, es que coincida con los principios morales y de justicia universalmente válidos y asequibles a la razón humana. Entonces, la validez de ese derecho positivo, como veníamos diciendo, y ya eso no lo tenemos que tener todo claro, para el naturalismo, una norma es válida siempre y cuando coincida con el derecho natural. Si no coincide, no es norma jurídica. A las dos tesis de Nino, de las que hablábamos en la primera parte del año. Entonces, el naturalismo va a ver si la conducta humana, si lo que realizan los hombres es natural, o sea, coincide con el derecho natural, es decir, si es conforme a la naturaleza o prescrita por ella. Entonces, el naturalismo va a analizar si el matrimonio igualitario, por ejemplo, siguiendo el ejemplo que veníamos hablando, es una conducta natural o no es natural. Va a hacer un análisis de las conductas en relación al derecho natural. Pero, como venimos planteando, Kelsen critica esta postura del naturalismo. Y nos va a decir que la afirmación de que una conducta humana es natural es un juicio de valor subjetivo. ¿Se acuerdan que en el capítulo 2, que desarrolló Eli, nos hablaba justamente de los juicios de valor? ¿Se acuerdan? Los juicios de valor desde la moral y los juicios de hecho, que eran los que le interesaba a la teoría pura. Y para Kelsen los juicios de valor eran juicios subjetivos. En este caso, pensar si una conducta es natural o no es un juicio de valor subjetivo que está por fuera de su teoría pura del derecho. Nosotros no tenemos que ver si las conductas humanas
son naturales o no, si coinciden con la naturaleza o no, con lo que prescribe la naturaleza o no. Sino lo que tenemos que ver desde la teoría pura es si la conducta humana coincide o no con la norma jurídica positiva, si se opone o no, o si hay coincidencia con lo que plantea la norma jurídica positiva. No si esa conducta coincide o no con la naturaleza, porque son ordenamientos normativos distintos. Volviendo, gira todo y seguimos profundizando lo que ya venimos viendo. La idea esta grande, importante de la separación del derecho de los otros ordenamientos normativos. La separación del derecho de la moral. La separación del derecho de la justicia. Entonces nos va a decir Kelsen que el naturalismo permite justificar juicios de valor contradictorios. Y ahí era el ejemplo que también planteaba en la clase anterior Lorenzo, vinculado a, por ejemplo, cómo se va a considerar a la propiedad privada, ¿no?, en el capitalismo, como justamente un valor fundamental, mientras que en el comunismo el valor fundamental puede ser la igualdad, y que en ambos casos podemos utilizar el iusnaturalismo, según cuál sea ese valor fundamental, para justificar el ordenamiento y por lo tanto como una herramienta utilizada por la política, nos dice Kelsen, criticando el iusnaturalismo. Así nos dice que permite justificar el derecho positivo o criticarlo, según coincida o no con este derecho natural. Y esto que hablábamos en la clase anterior, ¿no?, justamente de la función ideológica de la teoría tradicional. Si el iusnaturalismo nos plantea esta cuestión de que por encima del derecho positivo hay un derecho natural y que tiene que coincidir el derecho positivo con el derecho natural, nos va a permitir de esta manera criticar o justificar el derecho positivo. Y criticar o justificar determinado sistema político. ¿Y por qué dice que limita el derecho positivo? Si voy muy rápido, párenme, porque capaz yo me engancho y avanzo mucho. ¿Por qué limita el derecho positivo? Porque si el derecho positivo tiene que coincidir con el derecho natural, el derecho positivo no puede decir cualquier cosa, sino que tiene que coincidir con el derecho natural y por lo tanto limita las posibilidades del derecho positivo. Los hombres no van a poder decidir cualquier cosa porque hay un derecho natural que está por encima, que es perfecto, justo, como veíamos ahí, que está por encima y por lo tanto el derecho positivo tiene que coincidir con ese derecho natural. Se encuentra limitado en ese sentido. Entonces ahí terminamos la primera distinción o el primer dualismo del iusnaturalismo, la distinción entre derecho natural y derecho positivo, que es lo que ya veníamos viendo. Para Kelsen, no hay que hacer esta distinción entre derecho natural y derecho positivo. ¿Por qué? Porque él, vinculado a esta última crítica, porque él solo, ¿qué es lo que va a estudiar? ¿Va a estudiar derecho natural y derecho positivo como el iusnaturalismo? No. Derecho positivo. Solo derecho positivo. Derecho positivo solo. Muy bien, solo derecho positivo. El iusnaturalismo estudia derecho natural y derecho positivo y el positivismo jurídico, del que Kelsen es representante, solo se interesa y pone como objeto de estudio el derecho positivo. El conjunto de normas dictadas por una autoridad competente en un tiempo y lugar determinado, conforme el procedimiento que establece otra norma. Eso, el objeto en el aspecto estático, vimos en la clase anterior, y también teníamos a su objeto en el aspecto dinámico vinculado a los actos de creación y aplicación del derecho. ¿Se acuerdan? Un poco repasando
conceptos anteriores. La segunda cuestión, o la segunda distinción que realiza el justnaturalismo, el segundo dualismo que desarrolla Kelsen acá, es el dualismo derecho objetivo y derecho subjetivo. Derecho objetivo y derecho subjetivo. Y acá también el mismo dibujito, derecho subjetivo, derecho objetivo. El derecho subjetivo, que en el dibujito está también encima, como en el dibujito anterior, el derecho natural estaba por encima del derecho positivo para el naturalismo. En este dibujito, el derecho subjetivo está por encima del derecho objetivo. El derecho subjetivo lo entiende el justnaturalismo como un interés protegido o una voluntad reconocida o garantizada. Y podemos mencionar como ejemplo el derecho de propiedad. En cambio, el derecho objetivo, como ya sabemos, es el conjunto de normas o el orden jurídico. ¿Qué nos va a decir entonces el justnaturalismo respecto de eso? Que el derecho subjetivo, que está ahí arriba, es anterior al derecho objetivo, lógica y cronológicamente, o sea, nace primero. Primero tenemos el derecho subjetivo y después el derecho objetivo. Los humanos biológicos tienen derechos desde antes de nacer. ¿Qué sería esta idea, entonces? Que primero tenemos los derechos, por el simple hecho de ser personas, desde antes de nacer, tenemos derechos. Entre ellos podemos tener un derecho a la propiedad, derecho a la vida, y esto nace primero, nace conmigo. Después, lo que hace el derecho objetivo, o sea, el conjunto de normas, el orden jurídico creado por los hombres, es reconocer, garantizar y proteger derechos subjetivos que han nacido en forma independiente. Es decir, ¿qué significa todo esto? Nacemos con derechos y el ordenamiento jurídico lo que hace es reconocer esos derechos que de por sí ya tenemos. Primero tenemos los derechos y después la norma dice que los tenemos. Pero no los tenemos porque la norma lo dice, sino que los tenemos porque son intrínsecos. Son intrínsecos, lo que significa son inherentes, son propios de la persona humana. La persona humana tiene derechos sin necesidad de que una norma jurídica diga que tenga derechos. La norma jurídica después va a venir a reconocer, garantizar y proteger esos derechos que nacieron previamente a lo que ella dice. O sea, ¿por qué? Y siguiendo la misma lógica de lo que veíamos antes. Dentro del derecho natural, para el justnaturalismo, por ejemplo, podemos considerar que está el derecho de propiedad. Entonces, el derecho de propiedad existe antes de que el derecho objetivo, el derecho creado por los hombres, el derecho positivo, establezca que existe el derecho de propiedad. Primero están los derechos subjetivos, después viene el ordenamiento a reconocerlos, garantizarlos y protegerlos. Este concepto y esta idea del justnaturalismo es la que se extendió justamente luego de las guerras mundiales. Y los tratados internacionales de derechos humanos plantean esta idea de derechos inherentes al hombre, de derechos que están antes de que el ordenamiento lo reconozca. Un poco también pensando, acuérdense, y un poco pensando en los debates que teníamos las clases de principio de año en relación a los juicios de Nuremberg, en relación a la película Tokyo Trial, los juicios de Tokio. Un poco pensar, se sustenta en esta idea la posición mayoritaria, de que
aunque no haya una norma positiva, no haya un derecho objetivo, hay una serie de derechos que están por encima y que tienen que ser respetados. Hay derechos que son anteriores y que después el ordenamiento jurídico tiene que reconocer. Kelsen critica esta postura, obviamente, porque Kelsen es positivista, no es naturalista, entonces critica esta postura. Y dice que la distinción entre derecho objetivo y derecho subjetivo tiene la manifiesta finalidad de limitar el dominio del derecho positivo. Tiene una función ideológica, lo mismo que veníamos diciendo. O sea, si nosotros decimos que el derecho de propiedad es anterior al derecho objetivo, como dice el naturalismo, estamos limitando al derecho positivo, porque el derecho positivo no va a poder hacer otra cosa que reconocer ese derecho de propiedad. Si nosotros decimos que la propiedad privada proviene del derecho natural y que es un derecho subjetivo anterior, el derecho positivo, el derecho objetivo, entendido como conjunto de normas, sí o sí va a tener que reconocer ese derecho de propiedad privada. Y por lo tanto se limita de esta manera al derecho positivo. Y tiene esta función ideológica, como veníamos diciendo, de mantener el ordenamiento, mantener o criticar si no coincide con la propiedad privada. Esta misma idea de lo que veníamos planteando en relación al derecho natural y el derecho positivo. María Julia, te hago una consulta. Limitar quiere decir reconocer y en ese caso legislar o garantizar la existencia es limitar. Quiere decir garantizar, reconocer, pero limitar en el sentido de que no te da margen de acción. O sea, el derecho positivo no va a poder decir, si nosotros consideramos que el derecho subjetivo, la propiedad privada, es anterior, el derecho objetivo no va a poder decir que la propiedad es comunitaria, porque está el derecho por encima, anterior, de propiedad privada. ¿Se entiende la idea? Entonces lo limita las posibilidades. ¿Cómo, Alfredo? No, correcto. Yo porque lo encaro, por ejemplo, vamos a suponer, los derechos nacen en el momento de la concepción y después si la persona, por ejemplo, en el Código Civil Nuevo, nace vivo, tiene justamente el reconocimiento, la garantía y la protección de esos derechos. Es decir, habría un encuadre acá que sería el derecho positivo que está legislado, pero limitado a esa circunstancia. A ver, ahí justamente sería pensar, el derecho natural reconoce a la persona desde la concepción, desde ese momento ya tiene derechos. Por lo tanto, el derecho positivo no puede decir otra cosa, no puede decir que la persona, se generó todo un debate en relación justamente al artículo de la convención, lo vamos a ver cuando veamos interpretación, pero plantea esta idea que justamente el derecho positivo no podría decir que los derechos nacen desde el nacimiento con vida, sino que el nacimiento de los derechos está desde la concepción, ya ahí es persona, no desde el nacimiento con vida. Entonces limita lo que puede decir el derecho positivo. ¿Cómo? No, perfecto, lo entiendo de esa manera. Sería un poco de esa manera, o sea, o no podemos decir, vamos a decir algo loco, no podemos decir, pero loco hasta cierto punto, porque nuestra historia reconoce eso, que pasó. No podemos decir, si decimos que si es persona y se tiene derechos desde el nacimiento, desde la concepción, no podría haber un ordenamiento que diga que se es persona y se tiene derechos solamente en el caso de los hombres propietarios, blancos,
O sea, el ordenamiento solamente normativo debería coincidir con el derecho natural. ¿Ha pasado que se consideró persona solamente a los hombres blancos, propietarios? ¿Sí o no? En la época de la esclavitud. Sí, por supuesto. Entonces, a ver, en principio, parecería que pensar en que existe un derecho natural anterior al derecho positivo y que el derecho positivo tiene que coincidir, parecería que es beneficioso en el ejemplo que doy. Pero hay que pensarlo, porque si nosotros decimos que el derecho natural, vinculado con el otro ejemplo, el derecho natural nos prevé que solamente tienen derecho a casarse civilmente un hombre y una mujer, porque justamente la naturaleza eso nos prevé, que la familia tiene que ser entre un hombre y una mujer, nos va a limitar al derecho positivo, que nos va a permitir plantear el derecho positivo creado por los hombres en el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, no es que, y hay vinculado esto, no es siempre pensar en el derecho natural es más protector de derechos que ser positivista. Dependerá de cada caso. O sea, es una cuestión para pensar. Porque si nosotros pensamos en determinados derechos, pareciera que pensar los que son anteriores nos da más seguridad. Pero sí. Lo que yo pensaba recién, Kelsen utiliza esta palabra militar, esta expresión finalidad limitadora, como una facultad negativa del naturalismo, en algunos casos. Exacto. No como algo favorable, digamos. Depende del caso como estabas hablando vos, por ejemplo. Exacto. Kelsen está criticando el naturalismo, lo considera algo negativo, pero yo les cuento, por eso les contaba, que nuestro concepto, y concepto que se da mundialmente, y que vamos a verlo cuando veamos sujeto de derecho, y que vamos a verlo más adelante cuando veamos la fundamentación filosófica de los derechos humanos, el concepto de sujeto de derecho, el concepto de derechos inherentes a la persona, tienen basamento en el naturalismo. Entonces, muchas veces, y la verdad que el pensar en los tratados internacionales de derechos humanos significó un avance en la historia de la humanidad, después de las guerras mundiales, después de todo lo que se vivió. Pero hay que pensar que en algunos casos puede ser más beneficioso y en otros casos, como plantea Kelsen, depende cuál consideremos ese derecho natural, porque no está escrito en ningún lado, todo lo que charlamos ya en la primera parte del año, cuáles son los derechos naturales, cuáles son los principios morales de justicia universalmente válidos y asequibles a la razón humana. Depende qué pongamos ahí y qué sea eso que queremos mantener, podemos estar limitando el derecho positivo y impidiendo que avancen algunas cosas. Si lo que ponemos como derecho natural es algo cristalizado, podemos impedir que los hombres creen normas positivas que sean de acuerdo a los momentos históricos, que tengan en cuenta determinadas circunstancias. ¿Se entiende la idea? Sí, profe, una consulta. Sí. Cuando habla de un derecho objetivo, lógico y cronológicamente, digamos, anterior. Sí. En este sentido es un modelo, o sea, cronológicamente significa no en la vida, sino que en el modelo es como, no sé, la propiedad empieza desde el momento, esta teoría del árbol, digamos, entonces si yo trabajo, si yo hago que ese árbol crezca y me sirvo de su fruto es porque soy propietario de esa tierra, por ejemplo. Eso me hace merecedor de, digamos, viene por ese lado, digamos, como podríamos hablar de un estado de naturaleza y un estado político, en ese sentido es cronológico, digamos. O sea, el naturalismo plantea esto de que, el naturalismo en general no se pone a indagar cómo se llega a ser propietarios. O sea,
Otras teorías del derecho se preguntarían, como el materialismo jurídico, la teoría crítica, ¿por qué son propietarios quienes son propietarios? ¿Qué pasó históricamente para que los propietarios actuales sean los propietarios, sean los dueños de las tierras? Claro, por eso digo, es un modelo para poder poner en categorías, digamos, porque tampoco es cierto que existió una vez un hombre que plantó un primer árbol y ese árbol dio sus frutos y así, pero es como darle una explicación de por qué está primero. O sea, naturalmente nosotros tenemos que ser propietarios de la tierra que, no sé, trabajamos, por ejemplo. Entonces, sí, a partir de ahí, el derecho lo tiene que... Ahora, si el derecho dice, no, todos tenemos que ser propietarios de una parcela de tierra, aunque no la trabajemos porque nos lo merecemos por haber nacido en este mundo, ahí estaría como en una contradicción con el derecho natural. Por eso lo limitaría al positivo. Exacto, entonces por eso el naturalismo diría que esa norma que crearon los hombres, que dice que todos tenemos que ser propietarios de una parcela de tierra, no es derecho, y con esto de la validez y de la norma, como no coincide con el derecho natural, no es derecho. Y Kelsen va a decir, todo bien, pero no hagamos esta distinción entre derecho subjetivo y derecho objetivo. Ahora vamos a ver, lo que nos importa es derecho objetivo, lo que dicen las normas creadas por los hombres, en un momento determinado, en un lugar determinado. Sí, pero además esto que decíamos, depende de dónde estemos parados. Él no analiza uno en particular, sino una normativa en particular o un país en particular, sino que esto puede variar. El derecho natural puede variar, exacto, digamos, de acuerdo a dónde estemos, en qué lugar del mundo estemos. Tal cual, exactamente. Entonces, Kelsen, en esta distinción de derecho objetivo y derechos subjetivos, en realidad dice que lo que importa es el deber jurídico o la obligación jurídica, que ya hablamos. ¿Se acuerdan que en la clase anterior hablamos de la obligación jurídica? Que la obligación jurídica dijimos que era la conducta que prescribe la norma jurídica, la conducta deseada o la conducta querida. Decíamos que coincidía la obligación jurídica con la norma secundaria, repasando un poco lo que habíamos en la clase anterior. Por ejemplo, si la norma jurídica decía que mataré a otro tendrá de 8 a 25 años de prisión, la obligación jurídica era no matar, que coincidía con la norma secundaria. Entonces, Kelsen dice que el ordenamiento jurídico va a establecer deberes jurídicos y responsabilidades jurídicas, o sea, quién soporta la sanción, acuérdense sobre quién recae la sanción, y no tiene como función establecer derechos subjetivos. Solamente cuando una norma jurídica coloca a un individuo en posición de defender sus intereses, se crea un derecho subjetivo a su favor. Un derecho subjetivo creado por el derecho objetivo. Ahí lo resalté. O sea, ¿cuándo va a haber derecho subjetivo para Kelsen? Cuando hay una persona que por una norma jurídica puede defender sus intereses. ¿Cuándo? La norma dice, el que, no me la sé cómo es penalmente, bueno, el que robare a otro, va a tener una pena de prisión. Cuando la norma plantea esta norma positiva, está hecho ilícito, robar, y la condición, que la condición y la sanción, una pena de prisión. Si a mí me robaron, yo voy a estar en posición de defender mis intereses y voy a tener un derecho subjetivo a mi favor, un derecho creado por el derecho objetivo. Esto es más parecido a lo que estudiamos en derecho civil, digamos, en ese sentido, la denominación que estudiamos. Como el derecho subjetivo tiene una titularidad y el derecho objetivo es para todos en general, pero crea esa titularidad, porque si no existe ese derecho objetivo, yo no tengo la titularidad sobre el derecho subjetivo, digamos. Exacto, ahí está la clave. Esta última palabrita que decís, si no existe el derecho objetivo, yo no tengo el derecho subjetivo. A diferencia de un naturalismo, primero derecho subjetivo
y después el derecho objetivo tiene que reconocer, acá es, si no hay un derecho subjetivo reconocido por el derecho objetivo, no existe derecho subjetivo. Por lo tanto, reduce el derecho subjetivo al derecho objetivo. Y de esta manera se excluye el abuso ideológico de estas nociones. No distingue entonces del derecho subjetivo derecho objetivo. Lo que importa es el derecho objetivo. Del derecho objetivo, de los deberes, de las responsabilidades, surgen los derechos subjetivos. Acuérdense que en definitiva el positivismo jurídico cree que el derecho es el conjunto de normas dictadas por una autoridad competente, bla, bla. O sea, es el derecho positivo, es el derecho objetivo. Y eso es lo que importa, Kelsen. Todo lo demás va a ser derivación del derecho objetivo. Por fuera de la norma no hay nada. Por fuera de la norma positiva no hay nada más. Acuérdense de los lentecitos que veíamos de positivismo, que justamente, no sé si se lee, dicen norma positiva, norma positiva, norma positiva. O sea, lo que Kelsen mira, normas positivas. El positivismo solo ve, ¿no?, las normas positivas. El ordenamiento jurídico. Por afuera no hay nada. Y tenemos otra distinción, la tercera distinción que hace el naturalismo es entre derechos personales y derechos reales. Derechos personales y derechos reales. Esto seguro también vieron en civil, ¿no? Derechos personales vinculados a relaciones entre sujetos, como son los derechos creditorios, y derechos reales, relación entre un sujeto y un objeto. El derecho de propiedad, definido como dominio exclusivo de una persona y una cosa, sobre una cosa. Pero esta distinción que hace el naturalismo entre derechos personales y derechos reales, Kelsen no coincide, como cualquiera de estos dualismos, y nos dice que el dominio jurídico de una persona sobre una cosa consiste exclusivamente en la relación entre un sujeto y otros sujetos, en la posibilidad jurídica para el propietario de impedir a todos los otros sujetos gozar de la cosa, y el deber de estos de no coartar la facultad del propietario de disponer de ella. O sea, para que no hay una relación entre una persona y una cosa. Siempre hay relaciones entre sujetos. Siempre hay relaciones entre personas. Entre personas que van a tener que no afectar el derecho del otro, no coartar las facultades del propietario de disponer de la cosa. Pero la propiedad para Kelsen es una relación entre el propietario y los otros sujetos del derecho que deben, acuérdense la idea de deber jurídico, por el derecho objetivo, respetar el poder exclusivo del propietario sobre la cosa. El derecho subjetivo del propietario es un aspecto secundario del deber de los otros sujetos. Majo, Sí. acá entonces estaría negando la existencia de los derechos reales a que hace referencia del dualismo. ¿Negando la existencia de qué, Diego? Perdón. Los derechos reales. Que hace referencia. Sí, porque en realidad lo que dice es que no hay que hacer esta distinción, que no hay que distinguir entre derechos personales y derechos reales. Directamente no hay que hacer esta distinción entre derechos personales, uno vinculado entre sujetos, otro con objetos, sujeto-objeto, sino que siempre estamos hablando de relaciones entre sujetos establecidas por el ordenamiento normativo, de las que surgen deberes. Acuérdense la importancia del deber jurídico, la obligación jurídica, de las que surgen deberes, y solamente a partir de esos deberes hay derechos subjetivos de los sujetos. Pero lo importante es que el ordenamiento jurídico establece deberes, y de ahí surgen los derechos subjetivos. No pensemos en relación entre sujetos y objetos, o hagamos esta distinción que plantea el naturalismo. ¿Se entiende?
Majo, Siguiendo, sí. en el libro no está identificado como personales y derechos reales. ¿Puede ser que hable sobre la noción de sujeto de derecho o de persona? No, lo menciona derechos personales y derechos reales. Ahí te digo dónde. A ver. Espera. Estoy buscando ahora dónde está esta parte. Pero sí habla de derechos personales y derechos reales en una partecita. Ahora déjame ver dónde. Bueno, sí, porque yo leí hasta derecho objetivo y derecho subjetivo, no leí más adelante. Seguramente después lo encontraré. Sí, que es verdad. Tendría que encontrarlo porque... Pero está en el libro. Pero está. Es un pedacito cortito, ¿no? Listo. Esa parte. Si ahora la encuentro. Acá está. Cuando habla de la noción de relación jurídica, página 118, sí. Ahí empieza a hablar que en la teoría de las relaciones jurídicas los autores introducen un dualismo que recuerda el derecho objetivo y el derecho subjetivo, al distinguir entre derechos personales y derechos reales, según que se trata de una relación entre sujetos de derecho o entre un sujeto y un objeto jurídico, entre una persona y una cosa. La propiedad, y ahí sigue desarrollando. Claro, sí, acá lo encontré. Bárbaro, buenísimo. No, una consulta. Sí. Hay una noción, yo ahora no me acuerdo, pero que también la estudiamos en la clasificación de derecho, en derecho privado, que es la relación jurídica fundamental, me parece que es la noción, que habla como que justamente la relación jurídica fundamental es el respeto por los derechos personales, de los derechos reales de los demás sobre las cosas, digamos. Yo tengo el derecho de que los otros no invadan mi propiedad. Entonces, en realidad, es una relación jurídica porque es la obligación de los demás de no molestar, digamos, en mi derecho. Sí, pero Kelsen cambiaría esas palabras y diría que no es el derecho de que los demás no me molesten, sino el deber que surge del ordenamiento jurídico de no interferir en la propiedad del otro sujeto. O sea que, claro, no es el límite, no es la expresión esta de mi derecho termina donde empieza el del otro, o mi libertad, no me acuerdo cuál es la frase, pero sino mi derecho, el otro tiene un deber porque yo tengo un derecho. Ahí está. O sea, el ordenamiento establece deberes para los sujetos de no afectar el derecho, o sea, el foco de Kelsen está puesto en los deberes, no en los derechos. En todo caso, para Kelsen lo que importa son los deberes. Irrumpir, por ejemplo, en mi propiedad. Porque si no, vamos a tener una sanción. O sea, pensar que el ordenamiento jurídico para Kelsen tiene que ver con conductas sancionadas. Si no hay sanción, no hay derecho. Entonces, y él piensa esto, digamos, de la relación jurídica como derecho-deber, porque lo piensa en una dimensión de relación entre los hombres, digamos, justamente porque piensa esto del derecho, que solo existe el derecho, digamos, viene por ahí. ¿Cómo voy a tener un derecho real sobre un objeto? El objeto no tiene una relación conmigo. Exacto, no hay nada previo. Digamos. En realidad, tu derecho surge a partir del deber que establece el ordenamiento a los hombres de no molestar en la propiedad ajena, porque si no van a tener una sanción. Claro. Y hay otra norma que establece que justamente una cuestión vinculada a la propiedad. Pero lo que siempre se centra Kelsen es la idea de deber o de obligación jurídica, no tanto en derecho, sino deberes. Pone el foco en los deberes, en la sanción, no tanto en lo subjetivo, sino en lo objetivo, siguiendo la idea del principio de qué quiere hacer él en su teoría pura. Otra consulta, no me acuerdo si lo dimos y no sé si cabe, digamos, al desarrollo o a la teoría, pero no hay una concepción de cómo es el hombre que crea el derecho. Vamos a verlo. Eso digo, si hay que limitarlo,
bueno, A continuación. habrá alguna concepción, claro. A continuación. Está bien. Maju, yo me retiro. Dale, Mariela, no hay problema. Vemos después. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Adiós. Hasta luego. No, de nada. Hasta luego. Y entonces acá viene la pregunta de Oriana, de qué pasa con el hombre, qué pasa con la persona, qué pasa con el sujeto de derecho, que después vamos a seguir desarrollando. Después vamos a ver un texto específico de la candidata. Ya les conté que Alejandra Rodenas es docente de la cátedra, que está con licencia, bueno, por ser vicegobernadora, ahora candidata, pero tiene un texto que se llama Sujeto de Derecho y que vamos a ver en esta segunda parte del año, donde vamos a ver cómo conciben el sujeto de derecho las distintas corrientes o las distintas escuelas del derecho, que nos va, no sé si ahora no la veo acá, pero con esto que veo la mitad, que Eve siempre elige hablar de sujeto de derecho, así que bueno, vamos a tener después, más adelante, el desarrollo del sujeto de derecho por Eve. ¿Qué nos dice Kelsen en relación al sujeto de derecho? Y nos dice que el naturalismo, a partir de esta idea del derecho subjetivo, nos concibe o nos define al sujeto de derecho como un ser jurídico independiente del orden jurídico. O sea, el sujeto de derecho, la persona es independiente del ordenamiento jurídico. Y el derecho objetivo, o sea, el ordenamiento jurídico, lo que debe hacer es reconocer al sujeto de derecho, siguiendo la misma idea de lo que veníamos diciendo. Uno es persona, uno es sujeto de derecho antes de que el propio ordenamiento normativo lo diga, de que el propio ordenamiento positivo lo diga, y el ordenamiento lo tiene que reconocer. Entonces, la personalidad jurídica es anterior al derecho objetivo establecido por el Estado. Se es sujeto de derecho persona por naturaleza, lo que decíamos en el ejemplo. Uno es persona o es sujeto de derecho por naturaleza. Por ser hombre, es sujeto de derecho o es persona. La naturaleza me determina que soy sujeto de derechos. Por lo tanto, para el naturalismo, el hombre biológico es sujeto de derecho. Todos, por el simple hecho de ser personas, somos sujetos de derecho. Y entonces el ordenamiento normativo tiene que reconocer esta cualidad que tenemos. La crítica de Kelsen, ¿no?, es siguiendo lo mismo. O sea, si a usted le preguntan en un examen, bueno, ¿qué piensa Kelsen de los dualismos? Y haciendo referencia a cualquiera de estos, entre derecho natural y derecho positivo, entre derecho subjetivo y derecho objetivo, entre función ideológica. O sea, acuérdense esas palabritas. No, ese dualismo cumple una función ideológica. Una función ideológica. ¿Y por qué? En este caso tiene una función ideológica. Porque buscan esta idea del naturalismo mantener, ¿no?, la idea de que son categorías trascendentes, que trascienden al derecho objetivo, que están por encima del derecho subjetivo, del derecho objetivo, que están por encima, que están más allá de lo que dice el derecho objetivo, y por lo tanto no pueden suprimirse. Si nosotros decimos que uno es sujeto de derecho, persona, por el simple hecho de ser hombre o mujeres, ya entonces, ¿no?, estamos poniendo a la categoría sujeto de derecho persona más allá de lo que dice el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico no va a poder suprimir la categoría de persona, no va a poder decir que, según él, no va a poder decir que solo son personas los hombres blancos propietarios o y no las mujeres, o después de determinada edad, o, bueno, o sea, justamente el derecho positivo va a tener que coincidir con el derecho natural. Y por lo tanto, ¿no?, la misma idea, no puede suprimirse, limita el derecho positivo. Busca sostener un sistema determinado.
y lo relaciona Kelsen con el tema de los derechos subjetivos de los que hablamos antes. Si pensamos que el derecho es subjetivo está la propiedad privada, el ordenamiento jurídico no podría eliminar la propiedad privada, porque esa propiedad privada es anterior al ordenamiento normativo. Esto entonces un poco la crítica de Kelsen en relación a esto. ¿Qué va a pensar Kelsen sobre qué es el sujeto de derecho o la persona? Y obvio, y ahí es lo mismo que les digo siempre, hay que pensar en qué es Kelsen, un positivista. ¿Qué piensa el positivismo del derecho? Que es un conjunto de normas dictadas por una autoridad competente en un tiempo y en un lugar determinado, conforme al procedimiento seguido por otra norma. Por lo tanto, para Kelsen uno es persona porque lo dice el ordenamiento jurídico, no por naturaleza. Somos personas porque la norma nos dice que somos personas. Somos sujetos de derecho porque la norma lo dice, no porque es naturaleza. Es una construcción artificial, es una creación humana el hecho de ser personas. Unas de obligaciones, responsabilidades y derechos subjetivos, un conjunto de normas. Somos personas o sujetos de derecho porque la norma nos establece obligaciones, responsabilidades, derechos subjetivos. Si no, no por el simple hecho de ser hombre. Por eso el hombre o la mujer, noción biológica, fisiológica, psicológica, esa realidad natural es diferente al sujeto de derecho, que es una noción elaborada por la ciencia del derecho. Para el naturalismo, hombre y sujeto de derecho coinciden. Para el positivismo jurídico, y en particular para Kelsen, hombre y sujeto de derecho pueden no coincidir. Se puede ser hombre y no ser sujeto de derecho. Se puede ser hombre, persona, y no ser sujeto de derecho. Suena fuerte, suena fuerte la posibilidad de no ser sujeto de derecho. Pero bueno, habrá que pensarlo. Y cuando veamos el texto de sujeto de derecho, vamos a pensar qué pasa en la realidad. ¿Qué pasa si efectivamente somos todos sujetos de derecho? La posibilidad de no serlo también le da la posibilidad de mutar al derecho para tener cada vez más derechos, digamos. Si no, estaríamos igual que eso que vos nombrabas antes, del hombre blanco, propietario. Así que, digamos, en algún sentido tiene sus beneficios pensarlo de esa manera. Profe, Sí. ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Las clases, no lo puedo encontrar yo en el aula virtual. ¿Le están subiendo? Les comenté, Pablo, que voy a mandar a la facultad directamente, voy a tratar de llamar para preguntar cómo hacemos, porque se están grabando todas. Por lo tanto, en alguna nube tienen que estar. O sea, en algún lado están. Voy a pedir que las suban, ya sea a YouTube o al campus, de alguna manera las puedan tener acceso. Majo. Porque En este caso- un trabalengua, es chino básico para mí, Kelsen. Me recuesta y quiero consultarlo de vuelta con las clases que ya están grabadas. Dale, Pablo, yo me voy a ocupar así lo pueden tener cuanto antes, para después para los prácticos, para sentarse a Chicos, estudiar. ¿saben era tuyo? ¿Saben, Silvia? ¿Ya tienen pericia? Ahí está, ahí. En este caso no somos sujetos de derecho, que no tenemos el derecho a tener las clases virtuales. Podemos plantearlo a la facultad, no nos están permitiendo ser sujetos de derecho de aprendizaje, porque nos falta el poder ver las clases virtuales. Es Kelsen en la práctica, entonces, esto. Kelsen en la práctica, tal cual. Bueno. Ven. Hay que ver si Entonces. está escrito en algún lado que tenemos derecho a ver las clases grabadas. Tal cual. No, estamos listos. Si no, hay que ponernos en un naturalista y decir que, bueno, que hay un derecho natural Que que es nos nuestro derecho garantiza eso. natural poder ver las Que es el derecho natural. Aunque no lo diga en ningún lado, ningún reglamento, bueno, Profe, el derecho natural. ¿a usted le obligan a como mejor nos grabar las parece. clases, profe? No, de hecho no es obligatorio grabar las clases.
no todas las materias se graban. No sé, ¿ustedes en todas las materias le están grabando las clases? No, privado prohibió grabar las clases. No, Por eso. Es a priori de cada profesor. Lo decide cada profesor. Por eso, o sea, no hay una obligatoriedad ni una... Se Entonces decide no hay derecho a reclamar tampoco. No, pero podemos decir como dice Oriana, que, que su derecho natural como estudiantes es que poder ver las clases virtuales nuevamente cuando se sientan a estudiar. Entonces, bueno, no hay ninguna norma positiva, pero igual lo voy a pedir, lo vamos a conseguir, lo vamos a conseguir. El tema es que es fuerte, que en general lo suben al YouTube, entonces todo el mundo lo ve, no solo nosotros, lo ve Pedrito que está mirando, a ver qué. Es como, yo creo que por eso no deben querer grabar los otros docentes, porque no deben querer quedar que todo el mundo vea sus clases. En la mía los hacemos, se reirán un poco del show que hacemos, pero no me molesta. La Nata no quería eso, la viralización de su clase, por lo que explicó la primera clase. Sí, me imagino, por eso. Bueno, no sé, yo creo que ya un par nuestras de los principios están subidas. Así que si ya me vieron con los lentes del naturalismo, pues ya está. Podemos seguir subiendo las clases. Bueno, entonces estábamos en esto que el naturalismo, ¿no? Para el naturalismo hace un dualismo. Entonces, esta distinción ya quedó clara. Y un naturalismo, hombre igual o lo mismo que sujeto de derecho o persona. Para Kelsen, representante del positivismo jurídico, pueden no coincidir. Se es sujeto de derecho porque así lo establece una norma jurídica positiva, no por naturaleza. Entonces, vinculado a esto, Kelsen plantea que el naturalismo distingue, o tiene otro dualismo, entre persona física y persona jurídica. Como no distingue entre hombre y persona, distingue entre persona física, que va a ser justamente el hombre, y la persona jurídica, que es un ente, ahí puse cómo lo define nuestro Código Civil y Comercial, entre los cuales el ordenamiento les confiere aptitudes para adquirir derechos y contraer obligaciones. La persona física es el hombre, la persona jurídica es un ente que puede adquirir derechos y contraer obligaciones. Pero claramente Kelsen tampoco va a estar de acuerdo en esta distinción entre persona física y persona jurídica. Si la persona es creada de por sí por el ordenamiento normativo, no hay distinción entre persona física y persona jurídica. Dice que la persona física designa un conjunto de normas que regulan la conducta de un solo y un mismo individuo. Mientras que la persona jurídica es un orden jurídico, o sea, también un conjunto de normas que regula la conducta de una pluralidad de individuos. Personas físicas y personas jurídicas son la personificación del orden jurídico. No hay una diferencia esencial entre estas dos clases de personas, ya que la persona física es también una persona jurídica. ¿Por qué la persona física es una persona jurídica? Porque en ambos casos, para Kelsen, son entes a las que el ordenamiento jurídico les da la facultad de adquirir derechos, contraer obligaciones. Tanto la persona física como la persona jurídica son creaciones del orden jurídico. Son artificiales. Tanto la persona física como la jurídica carecen de existencia real o natural. No hay, la persona física no es un hombre natural, sino que es justamente una construcción creada, artificial, creada por la norma. Así los deberes, responsabilidades y derechos subjetivos de una persona jurídica no son otra cosa que los deberes, responsabilidades y derechos subjetivos de los individuos que las componen, pues las normas jurídicas regulan conductas humanas, pero son impuestos de manera colectiva. La persona jurídica se convierte en un punto de imputación. ¿Qué quiere decir esto entonces? En definitiva, es el ordenamiento jurídico
el que establece derechos, obligaciones, tanto para la persona física como para la persona jurídica, y que el que crea estas dos construcciones artificiales. No es la persona física, el hombre, y la persona jurídica una construcción artificial, sino las dos son construcciones artificiales. Y a las dos, tanto la persona física como la jurídica, se le van a imputar sanciones que establece el ordenamiento. Acuérdense que para que el ordenamiento impone sanciones a determinadas conductas. Solo que en el caso de las personas jurídicas, esas sanciones se van a imponer, que realizan los órganos de las personas, se le van a imponer justamente a la persona esta creada ficticiamente. Lo que realiza el administrador de una sociedad, se le imputa a la sociedad en sí. Pero en ambos casos estamos hablando de creaciones artificiales. En ambos casos estamos hablando de algo creado por ordenamiento normativo positivo. No estamos hablando de otra cosa. Entonces, termina diciendo este capítulo que la teoría pura del derecho tiene un carácter objetivista y universalista. Objetivista porque se plantea, ¿no?, la importancia del derecho objetivo. Todo surge del derecho objetivo. Todo surge, ¿no?, del derecho positivo, del ordenamiento normativo, del conjunto de normas dictadas por una autoridad competente en un tiempo y un lugar determinado y conforme al ordenamiento establecido. Y universalista por esta misma idea de lo que planteamos al principio, que no quiere estudiar particularidades, quiere estudiar cómo funciona el derecho general, cómo funciona el universo del derecho positivo, no un derecho en particular, no una circunstancia en particular, sino en general. Y ahí terminamos con el capítulo 8. ¿Qué dudas tienen del capítulo 8? ¿Tienen dudas del capítulo 8? Muy difícil. ¿Cómo estamos? Largo. Dificilísimo. Mucha información. Nada. Yo, por lo menos para mí, bastantes cosas son claras y algunas tendré que reverlas después repasando. Bien, la idea es que hagamos prácticos para que tengan la posibilidad de sentarse con el texto, volver a mirarlo, ver en qué tienen dudas, preguntar. O sea, por eso la idea de los prácticos que en principio llevan tiempo, implican organización, dedicación, pero los prácticos les permiten ver cómo están. Sí. Este Kelsen es más contemporáneo que la teoría pura de Kelsen es de 1934. O sea, estamos hablando de un autor, ¿no?, bastante contemporáneo. Después vamos a ver otros textos más, o sea, yo siempre digo, y creo que lo dije cuando veamos los textos críticos de teoría crítica, vamos a ver que justamente muchos de los autores están vivos actualmente, que son docentes de la facultad nuestra, que son docentes de la facultad de la UBA de Derecho. Vamos a ver textos actuales. Igual, si bien Kelsen, ¿por qué estudiamos tanto Kelsen? Y leemos toda la teoría pura, más allá de ser una herencia de nuestra querida Isabel, que con Isabel leíamos oración por oración, y Bárbara dará fe de que eso es así. Isabel nos leía la teoría pura y leíamos párrafo por párrafo, y íbamos desentrañando lo que significaba párrafo por párrafo. O sea, desde ese momento es así, pero porque realmente era nuestra profesora. Exacto, donde en su momento empezamos con la ayudantía, bueno, donde atravesamos nuestros primeros pasos por la facultad con Isabel, y bueno, y ahí quedamos en esta cátedra. Y bueno, más allá de que Isabel nos formó en esto, creemos, y en general la cátedra cree, que estudiar Kelsen es fundamental, porque las categorías que plantea, si bien ahora parecen abstractas, les van a resultar muy importantes para lo largo del ejercicio de la profesión y del transcurso de la carrera, y temas que vamos a ver, la semana que viene vamos a ver de estructura jerárquica del orden jurídico,
y la famosa pirámide de Kelsen hasta que se reciban y después les van a seguir hablando de la pirámide de Kelsen. Entonces, bueno, es medio difícil, pero es un poco desentrañar en conjunto entre todos lo que nos está planteando Kelsen, qué es lo importante de esto. Por eso, cuando lean el libro les va a parecer difícil, pero utilicen las clases y utilicen sobre todo las filminas para ver en qué hay que centrar la atención. Porque no es todo, sino determinadas cosas, que es lo que plantean como para poder entender en forma general la teoría. La idea ahora son las 7:30. Si les parece, hacemos un cortecito cortito de 10 minutos, volvemos a las -20 y hacemos 20 minutos hasta las 8 y a las 8 nos vamos seguimos en nuestras casas, pero descontracturados. La idea sería estos últimos 20 minutos darles las consignas para hacer un práctico que van a tener que hacer ustedes, pero vamos a empezar a hacer la primera consigna entre todos para ubicarnos respecto de qué es lo que hay que hacer en el práctico. Porque capaz que hacerlo solo en su casa les va a complicar, pero con las consignas van a estar más que bien para hacerlo. Así que cortamos 10 minutitos, -20, volvemos y hacemos 20 minutos. ¿Les parece bien? De acuerdo. Perfecto. Buenísimo. Bueno, nos vemos en 10 minutitos, entonces. Nos vemos en 10 minutos.